Era el mismo que había ido a llamar a la puerta del curato, el mismo que lo había conducido ante su propio cuerpo moribundo. El padre había confesado a un muerto y el propio muerto lo había guiado a su confesión. Relatos y leyendas de Fresnillo. El Callejón del Muerto. Hace tiempo en la calle Morelos fue el lugar de un misterioso asesinato y a la vez un espeluznante suceso registrado momentos después de haberse cometido aquel crimen, lo que motivó a que se le conozca desde entonces con el nombre de El Callejón del Muerto. Fue en aquel tiempo en que la ciudad se alumbraba con faroles de aceite, pendientes de mesuras de hierro empotradas en las esquinas, cuya luz un poco difusa apenas alcanzaba a iluminar un escaso radio de la calle, y los cuales se encargaban de encender los llamados serenos, que, envueltos en amplias capas y provistos de una escalera, comenzaban su tarea por las calles de la ciudad un poco antes de que oscureciera. Desafortunadamente, uno de estos serenos fue quien resultó víctima de aquel. Al sonar la última campana de las 12 del viejo reloj de la catedral, se escuchaba el grito de alerta de los serenos. Las 12 y nublado, y como escalonadas sobre el filo de la medianoche, fueron rodando las voces lejanas y apagadas de los demás serenos, que anunciaban, según costumbres, la hora y el tiempo a los vecinos de la ciudad. De repente se oyó un grito muy desgarrador que provenía del oscuro callejón conocido como el Calvario. El lamento fue acompañado de inmediato por el ladrido de los perros que se encontraban por la zona. No muchas personas se atrevieron a salir, pero según cuentan algunos testigos, tras escucharse el grito por el callejón 2 de abril, descendía la silueta de un hombre que hacía bailotear en su diestra un farol de mano. Era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente. Parecía no andar, sino deslizarse sobre el suelo, silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del Marquesado, hoy conocidas como División del Oriente, torció en dirección del templo del barrio y tocó la puerta del sacerdote con recios e insistentes toquidos que urgían imperiosamente la presencia del párroco. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura salió para ver qué es lo que pasaba. «Buenas noches, hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede?» «Disculpe, padre, por haber hablado a esta hora, pero en uno de los callejones detrás de la Soledad ha sido apuñalado un hombre y requiere de su confesión». «¿Cómo? ¿Y no se te ocurrió pedir auxilio al cura de la Soledad o el de San José?» «No, padre. El sereno quiere que sea usted quien lo escuche en su confesión». «Está bien, hijo. Sus motivos tendrá, aunque el tramo es largo y la noche está muy oscura. Vamos, alumbra y guía nuestros pasos». A la mitad del callejón, tendido boca arriba, estaba el sereno, moribundo, mostrando tremenda puñalada a mitad del pecho. Era una puñalada muy profunda. «Ahí está, padre. Ayúdelo, por favor». «Bueno, toma el farol, que no lo necesito, y retírate mientras lo confieso». El cura se inclinó sobre el moribundo y empezó a confesarlo. Fue una confesión larga y penosa, pero además era interrumpida cada rato por los espasmos de agonía del sereno. Al parecer, la necesidad de ser confesado y perdonado era lo que lo mantenía aún con vida a ese pobre hombre. El sereno, luego de haber recibido el sacramento, dio un grande suspiro y quedó en aquel lugar. Intrigado por esta circunstancia y por la curiosidad de conocer quién era aquel hombre que había confesado en tan extrañas condiciones, tomó el farol y volvió a examinar el. Fue entonces, al levantar el extremo de la capa con que le había cubierto el rostro, que descubrió que aquel desconocido, que ahora estaba muerto, a la mitad del solitario callejón, era el mismo que había ido a llamar a la puerta del curato, el mismo que lo había conducido ante su propio cuerpo moribundo. El padre había confesado a un
y el propio muerto lo había guiado a su confesión. Muchos días después, preso de una violenta fiebre, aquel buen cura, a quien no se sabe qué misterioso designo había escogido para participar en tan terrible escenario, se debatía entre la vida y la muerte. No murió, pero una de las consecuencias de aquella espeluznante aventura fue que conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído con el que escuchó la confesión del muerto.